Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Con la Lupa por elvenezolanotv.com.be. Hoy tenemos un invitado especial, al politólogo y especialista electoral Daniel Santolo, con quien además comparto algunas actividades políticas. Bienvenido, Daniel. Vale, gracias por la invitación, Luis. Bueno, Daniel, esto es un espacio que se hace con mucho esfuerzo, tal como lo es todo el canal, Kiko, el personal directivo y todos los que formamos parte de tvElvenezolano.com. Como ya te dije, hacemos un esfuerzo todas las semanas por mantener esta ventana abierta en estos tiempos de oscurantismo que vive el país. De manera que bienvenido a tu casa, pues, y espero que podamos desarrollar aquí algunos temas, entre los cuales está, por cierto, Daniel, el resultado electoral en Colombia. Es un evento que marca una historia, un antes y un después. Había mucho en juego allí, la gente se pronunció y sorpresivamente ganó el no, cuando todas las encuestas favorecían la opción del sí. ¿Qué lectura haces tú de ese Bueno, primero hay que decir ciertamente que en Colombia se dio un proceso inédito, para empezar, y segundo, quedó demostrado que lamentablemente en Colombia ya es la segunda vez que los encuestadores dan al traste con los resultados. Un proceso bien interesante que se da, donde la participación también fue escasa, aproximadamente un 40 y pico por ciento de participación. Pareciera que no hubo mucho interés de parte de la mayoría de la población en Colombia para ello, pero también hay que resaltar que al día siguiente los factores en pugna, los del sí y los del no, se sentaron a conversar. Uribe, Santos, Pastrana, que se enfrentaron en la campaña por el sí y por el no, se sentaron a ponerse de acuerdo, más allá de los acuerdos ya alcanzados con la propia guerrilla, un proceso de paz que debe impulsarse. Eso también Venezuela tiene que verlo con cuidado, porque ciertamente podemos tener diferencias, pero esa diferencia, la única manera de resolverla es mediante el diálogo. Y creo que el presidente Santos, en menos de 3 minutos de exposición que tuvo después de haber perdido su opción, abrió las puertas para una nueva discusión. El propio Frente Guerrillero dijo que estaban abiertos para reiniciar o darle otros visos a los acuerdos de paz, porque todos quieren la paz. Es un sentimiento de toda la población colombiana. Ahora, Daniel, hay otro hecho importante que resaltar en esta jornada electoral que se vivió en Colombia el pasado domingo, que es la rapidez con la cual la registraduría electoral, tengo entendido que se llama el órgano que rige los procesos electorales en Colombia, dio los resultados. En menos de 8 horas ya se sabía qué había ocurrido allí. Hay un factor bien importante en Colombia que, a diferencia de Venezuela, nosotros tenemos, que es una confianza en el sistema electoral colombiano. La población en su conjunto confía en el sistema electoral colombiano. Ahí el voto es manual y la transmisión que se hace de los resultados es vía telefónica. Tú confías en el individuo que te da los resultados de la mesa y hay una confianza generalizada, no hay sospecha de fraude. Y el caso es que la diferencia fue escasamente menos de 50.000 votos. Por eso. Y no hubo nadie salir diciendo que hubo fraude, porque hay confianza. Y a esa confianza lleva a que esos resultados sean hechos y expuestos lo más pronto posible, a diferencia de Venezuela. Bueno, y una cosa lleva a la otra. ¿Cuál es el contraste que haces, que vas a hacer con el sistema electoral venezolano? El problema es que el sistema electoral venezolano está lleno de desconfianza. Tenemos años desconfiando en el sistema electoral venezolano, donde se ha planteado que es un sistema electoral automatizado, mecanizado, que es efectivo, que es antifraude, pero la gente todavía no confía. Siempre queda la duda. Claro, y eso ha sido culpa de la actuación de quienes dirigen el sistema electoral venezolano. Pero ¿cómo no puede ser dudoso un sistema electoral que tarda tanto tiempo en dar un resultado? No, y la actuación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, de algunos de sus miembros, que asumen el resultado electoral a favor o en contra, ya solo con la cara que ponen cuando dan los resultados, tú te das cuenta de que tienen una inclinación política. Cuando gana un sector, ponen cara de felicidad cuando dan los resultados, pero cuando pierde un sector, la cara es de amargura. Entonces, ciertamente eso no ayuda al sistema. Los árbitros electorales deben ser árbitros confiables. Además, el árbitro electoral debe pasar desapercibido. El mejor árbitro en un juego de fútbol es el que no se siente, el que no se oye, el que cumple sus funciones sin estar haciendo tanto escándalo. Los factores que compiten son los que deben publicitarse. Entonces en Venezuela hay un tercer actor. Entonces tenemos un actor opositor, un actor
de gobierno, entonces entra en juego un tercer actor, es el árbitro. que es el árbitro, que no debería estar en ese juego. Muy por el contrario, debería solo ejercer su función constitucional, que por cierto en la actualidad no la está ejerciendo. En función de eso, Daniel, la Asamblea Nacional acaba de designar la comisión que va a revisar las postulaciones para sustituir a los rectores, o en este caso las rectoras, a las cuales se les vence el periodo en diciembre. Pero en este escenario en donde toda la iniciativa legislativa está mediatizada por un gobierno que utiliza el garrote judicial, el garrote jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué va a pasar con esas postulaciones en la Asamblea Nacional? Bueno, aquí hay una lucha, una confrontación de dos poderes, que es el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo. El problema es que el Poder Ejecutivo tiene a su favor al Poder Judicial y al Poder Electoral, y también al poder moral. Entonces estamos viendo como una competencia entre desiguales. Ya la Asamblea Nacional está perdiendo facultades, el gobierno ha venido quitándole facultades y por supuesto lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es seguir ejerciendo sus funciones, seguir trabajando y empujando las leyes que hay que legislar y por supuesto llevando los cambios que tiene que hacer. Pero te pregunto, ¿se le vencen o no se le vencen el periodo a los rectoras del Igual Senado? como se vencen los periodos de los gobernadores este año. Y el Consejo Nacional está llamado, y todas las instituciones públicas, a cumplir la Constitución. Y la Asamblea Nacional está llamada a renovar el poder electoral en estos dos miembros. Entonces, la Asamblea Nacional está actuando como debe actuar. Los que no están actuando como debe actuar es el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la Asamblea debe llevar adelante su proceso de postulaciones, debe designar a los nuevos rectores y eso tendrá que ir a donde tenga que ir. El Tribunal Supremo de Justicia tal vez decidirá que eso es ilegal, ilegítimo, que no debe ser, bueno, pero la Asamblea debe ejercer sus funciones, no debe ceder ante esta presión, bueno, y el tiempo dirá quién tiene la razón. Mira, Daniel, sobre el proceso de los colombianos yo quisiera hacer la siguiente reflexión, porque no obstante, cuando hay una tradición de abstención en los procesos colombianos, en este evento no era cualquier cosa lo que se jugaba, estábamos hablando del destino de la paz en Colombia y sin embargo la abstención alcanzó un 62%, que no es cualquier cosa. Sobre esto, la democracia la ejercen los ciudadanos, la democracia hay que protegerla y los ciudadanos la protegen precisamente a través del ejercicio del voto. A mí me asombró este porcentaje de abstención porque, como ya dije, no era cualquier cosa lo que se jugaba allí. De manera que también hay que aprender de las cosas malas, de la experiencia ajena. Es importante que en los procesos electorales por venir, tanto en Venezuela como en el resto del continente, la participación ciudadana certifique que esa es la expresión mayoritaria. El presidente Maduro ha dicho que no va a haber más elecciones en Venezuela porque lo prioritario es lo económico. Sobre este asunto y otros más vamos a estar conversando en el próximo Negro. Bueno amigos, continuamos con su programa Con la Lupa. Hoy con nuestro invitado Daniel Santólogo, politólogo y además especialista electoral. Daniel, el presidente Maduro ha anunciado, o mejor dicho, el gobierno a través de su vocero principal, que es el presidente Maduro, que no es el único vocero, tiene varios, pero ese, digamos, por la formalidad del cargo es el principal, ha anunciado que no hay presupuesto para hacer elecciones, que dada la circunstancia que vive el país, lo prioritario es lo económico. Vamos a ver que, por sus propias palabras, qué fue lo que dijo el presidente Maduro y lo comentamos. Es buena parte el resultado electoral, el traspiés que tuvo la revolución en Venezuela. Electoral, por ahora. Yo les digo, mira, si hoy hubiera elecciones nuevamente en la Asamblea Nacional, la revolución recobraría la Asamblea Nacional y tendríamos una muy buena victoria. Hoy por hoy. Pero la prioridad no es hacer elecciones, la prioridad en Venezuela es recuperar la economía, atender al pueblo, seguir desarrollando la educación, la vivienda, no estar haciendo elecciones. Cuando venga en el 2018. Estábamos viendo lo que denunciaba el presidente Maduro, que por razones presupuestarias y debido a la tan utilizada, el argumento manido ese de la emergencia económica, no iba a haber proceso electoral este año de ningún tipo y del año que viene tampoco. ¿Cuál es el análisis que tú haces? ¿Qué panoramas tenemos de esta situación? Bueno, yo creo que el gobierno ya está llegando al borde que muchos estaban esperando. El gobierno, al suspender cualquier proceso electoral, se está jugando, para mí, su última carta. Es, de verdad, declararse ya un gobierno autoritario, no democrático, porque ya al violentar
solo hecho constitucional de pasar por encima los procesos electorales que están enmarcados en la Constitución, como son las elecciones de gobernadores que deben ser en diciembre de este año, igualmente el referéndum revocatorio, ya debería haberse ejercido ese derecho ciudadano. Lamentablemente el gobierno entonces está diciéndonos que la democracia venezolana dejará de serlo. Ya no es un gobierno democrático, aunque la democracia no es solo elecciones, sino también el comportamiento de quienes nos gobiernan, pero ya con este hecho, ante los ojos tanto nacionales como internacionales, el gobierno le está diciendo al mundo que decidió ir por la vía autoritaria y reconocer que no son mayoría. De hecho, se convertiría en un gobierno forajido frente a la comunidad internacional. Gobierno de facto. Luis Almagro declaró que de no haber proceso electoral este año, la OEA iba a redoblar sus esfuerzos para sancionar al gobierno, aun cuando sabemos que los mecanismos de sanción de un organismo como la OEA son limitados. No obstante, yo entiendo que esto va a generar una repercusión, va a tener una repercusión a nivel internacional importante, porque si hasta ahora una de las pocas cosas que había respetado este gobierno era el ejercicio del sufragio, al no existir, pues se cae la última hoja de parra que le queda al gobierno y desnuda todo su carácter autoritario. Ciertamente el gobierno está reconociendo que es imposible que gane un proceso electoral. Al suspender todas las elecciones, el gobierno reconoce que es una minoría en el país y asume lo que han venido asumiendo en todos estos años, que son una hegemonía que llegó al poder para quedarse en el poder, utilizando todos los recursos que le da la democracia, yendo contra la propia democracia para quedarse en el poder. Por supuesto, utilizaron las elecciones cuando tenían la posibilidad de ganarlas. El presidente Chávez, el presidente fallecido, ciertamente con su liderazgo, con su empuje, era un campeón en los procesos electorales, por motivos circunstanciales. El gobierno se da cuenta de que ya eso desapareció y el gobierno asume, o quienes nos gobiernan asumen entonces, irse por el camino no democrático. Pero ¿hasta dónde puede llegar el gobierno en un escenario donde ya no se produzcan, eventos electorales? Tendrá entonces el gobierno que seguir reprimiendo a los ciudadanos venezolanos como lo viene haciendo hasta ahora, encarcelando, reprimiendo las manifestaciones, utilizando la Fuerza Armada, que por supuesto es sumamente grave esto. La Fuerza Armada tendrá que tomar en un momento una decisión, seguir apoyando un gobierno no democrático, abiertamente no democrático, porque cuando el presidente Nicolás Maduro dice que aquí no va a haber elecciones, sino hasta el 2018, porque hay que resolver el problema económico, imagínate tú, si en el 2018 el problema económico sigue igual, también van a suspender las elecciones presidenciales. Bueno, entonces ya eso es un llamado ciertamente a que la ciudadanía debe activarse, nosotros debemos activarnos. El primer evento importantísimo que tiene la ciudadanía venezolana es la recolección de firmas del 20%. Eso tiene que convertirse en una manifestación política histórica en el país. Son 3 días donde este país va a estar en la calle exigiendo un derecho constitucional, que sea el gobierno que lo niegue, que sean las Fuerzas Armadas que vaya contra la población, que va a estar en las calles exigiendo un derecho constitucional. Aquí nadie está pidiendo ni golpe de Estado, ni derrocamiento, ni renuncia del presidente, absolutamente nada de eso. Se está pidiendo la aplicación del artículo 72 de la Constitución, que ya ha sido tarde su implementación. Tú ponías el ejemplo de Colombia. En Colombia montaron el plebiscito en 30 días. Cuando el presidente Chávez murió, aquí se le llamaron unas elecciones en 34 días. Bueno, según el CNE se revisaron 10 millones de firmas contra Obama en 3 días. Ponte tú que eso sea, pero el hecho cierto es que el CNE tiene las capacidades técnicas y operativas para llevar un proceso electoral en ese lapso de tiempo. Pero aún así, Daniel, dadas las condiciones cuesta arriba que el CNE, a todas luces ventajosas que el CNE, a favor del gobierno, que el CNE ha puesto en escena para la recolección de ese 20%, 3 días, 7 horas diarias, un número de máquinas limitadas, arbitrariedad en la ubicación de los centros electorales. Seguramente ese día ocurrirán algunos incidentes casuales, entre comillas. Aún así, tú que eres experto electoral, en materia electoral, las circunstancias que se plantean, ¿es posible recoger el 20%? Sí, es posible. Yo creo que sí es posible. Claro, ahí habrá que implementar mecanismos de agilizar. ¿Cómo cuáles mecanismos crees tú de la oposición? Los primeros votantes deben ser los jóvenes, la gente más ágil para agilizar las colas. Lamentablemente sé que la gente mayor, los adultos mayores quieren también expresarse, pero ahorita hay prioridades. Entonces una persona mayor en una cola o con alguna deficiencia física, bueno, lo que va a hacer es estorbar.
Entonces, de verdad, el llamado es agilizar las colas y creo que sí es posible recogerlo. El problema se nos plantea ahora que el CNE tomará la decisión el 19 de noviembre, creo que escuché El 29. el 29 de noviembre. El tercer día de la jornada. Exactamente, entonces eso pasaría, de acuerdo a la exposición del CNE, el referéndum revocatorio para el 2017. Pero yo soy de lo que plantea que así sea en el 2017, debemos ir al revocatorio. Además, una excusa que pone el gobierno con la cuestión del dinero, que no hay dinero para hacer elecciones. Yo estoy seguro que nosotros acudimos a las instancias internacionales y aquí más de una instancia internacional van a poner todos los recursos necesarios para llevar adelante los procesos electorales en Venezuela. Pero fíjate, Daniel, tú acabas de tocar una tecla que es sensible en la opinión mayoritaria, o no mayoritaria, en un sector importante de la posición democrática del país. El tema sobre la vigencia y la validez del CNE para el año 2017. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay que ir al 2017. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo. Ciertamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es darle una derrota o derrotar contundentemente al gobierno. Y eso puede ser este año o puede ser el año que viene. Si lo derrotas en el 2017, ponen al vicepresidente. Claro, hay quienes argumentan, bueno, es que salimos de Nicolás, pero no salimos del gobierno. Yo te aseguro que la cosa cambiará totalmente. El vicepresidente que quede en ese momento va a tener 10 millones de votos en contra. Tendrá que verse obligatoriamente llamado a concertar con los sectores de oposición, que serán abiertamente mayorías. Ahí cambiará todo el juego político en el país. Ciertamente la Fuerza Armada y todos los factores de poder en el país tendrán que decidir qué hacer en el 2017. Seguiremos hablando de estos otros temas en el próximo Negro. Bueno, amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Hoy con Daniel Santolo, que nos acompaña, politólogo, analista electoral y además conocedor de la dinámica política venezolana. Fue en su momento secretario general de la Causa R. Daniel, hablábamos en el libro anterior del costo político que significaría para el gobierno suspender las elecciones. Eso tendría un correlato directo en la gobernabilidad del país. Claro. El gobierno tendría que echar mano de la represión indudablemente, porque además, frente al hecho político, también está planteada la hecatombe económica que está padeciendo Venezuela, pues la tragedia gigantesca que los venezolanos sufren cotidianamente para conseguir alimentos, para conseguir las medicinas, y que además en indicadores macroeconómicos, bueno, se habla de una inflación interanual de 500%, una caída del Producto Interno Bruto de 10% hacia abajo, de menos 10%. En el marco de estas circunstancias, el gobierno decide no contarse, como tú bien has dicho, porque no tiene los votos, pero eso va a tener un costo político, y mucha gente piensa que ir al referéndum revocatorio en el 2017 no tiene sentido, cuando por el contrario es una ventana que dejaría nuevamente en evidencia de qué lado están las grandes mayorías democráticas del país. Ciertamente el gobierno ya está recurriendo a la represión. Toda manifestación que hay por falta de luz, por falta de agua, por alimentación, el gobierno está reprimiendo brutalmente a los sectores populares. Lo que pasa es que lamentablemente, como tú muy bien decías al principio del programa, esos son los medios de comunicación, están tratando de no reflejar esas situaciones, que son situaciones de saqueo, de focos de violencia, que son reprimidos por la Fuerza Armada, tal vez para evitar que esto sea un mecanismo de reproducción de estos hechos. Pero el gobierno viene utilizando lo que le queda, que es la fuerza del Estado, la represión, bueno, y el hecho cierto de ir selectivamente deteniendo a dirigentes políticos y a gente que ni siquiera son dirigentes políticos, bueno, pero estorba, como una manera de un escarnio hacia todo aquel que protesta. Pero además, Daniel utiliza otros mecanismos mucho más perversos. Bueno, aunque no hay nada más perverso que el presidio de un ser humano, el quitarle la libertad. El gobierno ha anunciado que el 50% de la producción de alimentos va a ser controlada ahora por los CLAP. El CLAP es un mecanismo de control social, un mecanismo que pretende enajenar la voluntad del ser humano en función del estómago. Es decir, yo trafico con tu hambre, trafico con tu miseria porque los alimentos te los doy yo y por eso tienes que votar por mí, tienes que responder a lo que yo te diga. Este mecanismo del CLAP, que además es un mecanismo que va a generar mayor corrupción porque el modelo centralizado ha evidenciado en todas partes del mundo que fracasó, también va dirigido a eso que tú mencionas, que es a constreñir la opinión pública, a constreñir la voluntad de cambio. También. Es una forma de represión, te están reprimiendo por el estómago, por el hambre. Aquí no es mentira, los sectores populares que tuvieron un repunte, fueron, si se quiere, atendidos en los años de la bonanza petrolera, bueno, en este momento están perdiendo absolutamente todo. Entonces, ¿qué hace el gobierno?
se ocupa es de atender el hambre, y eso es una forma también de represión, de control social, muy bien tú lo dices, pero y entonces también utiliza la violencia selectiva. Entonces eso es lo que le queda al gobierno, y el gobierno, por eso es lo que digo, la pérdida de gobernabilidad será este año o será el año que viene. Aumentará la por supuesto, y esto no, lamentablemente para Venezuela, porque nadie puede querer que este país muera de hambre, pero lamentablemente esos mecanismos de control de la producción, de fijación de precios, de ir contra la empresa privada, de perseguir a los que verdaderamente producen, bueno, lo que se está demostrando es que cada día hay más escasez. Ahora salen de que nuevamente van a traer productos importados, en vez de favorecer a los productores nacionales, bueno, van a favorecer nuevamente a los productores extranjeros. Entonces, este es un gobierno que lamentablemente para todos los venezolanos no pinta nada bien, ni siquiera para el año que viene. Y por eso la importancia de seguir activando políticamente este año, y si es el año que viene también, para demostrar dónde está la mayoría de la ciudadanía, para demostrarle al mundo y para obligar al gobierno a entenderse, a buscar una salida política. Y el revocatorio va orientado hacia allá. El vicepresidente que ponga Maduro, ponga quien ponga, el año que viene va a estar con un país totalmente desasistido, con una comunidad internacional presionando, con un sector social de la población exigiendo sus derechos, bueno, tendrá que sentarse a negociar. Eso es una realidad política, una salida adelantada. Así es, fíjate, Daniel, cuando yo decía cuando hacía referencia tan enfáticamente a lo de la abstención en Colombia, es porque quiero conectarlo con eso. El próximo 12 de octubre hay una convocatoria de la Mesa de la Unidad para movilizarnos todos los electores a los centros donde se va a proceder a la recolección del 20% de eso que se llaman manifestaciones de voluntad, que es la firma para proceder a la activación del 20%. Venezuela no puede darse el lujo, la democracia venezolana no puede darse el lujo de una abstención como la que hubo en Colombia para el plebiscito. Para nosotros los demócratas sería mortal, es indispensable la movilización de la gente para que todo este escenario terrorífico que estamos describiendo, toda esta situación de precariedad que estamos viviendo los venezolanos pueda transformarse. El presidente Maduro ha dicho que este año no es prioridad lo político, sino lo económico. Es que no vamos a salir del atolladero económico en el que estamos si no hay un cambio político, porque aquí lo que fracasó fue el modelo político y el modelo económico del gobierno. Mientras no haya un cambio de gobierno, no avanzaremos. Hay otro tema que no podemos dejar de tocar, que es el tema de los presos políticos. En este programa siempre hemos sido particularmente sensibles con este asunto, con esta tragedia, esta desgracia familiar, esta desgracia nacional por un gobierno que utiliza, como bien dijo Daniel, todos los mecanismos del Estado, incluso la privación de libertad, para combatir a quienes disienten. Leopoldo López, Manuel Rosales, John Goycochea, Alejandro Puglia, Marcos Trejo, Carlos Melo. Por cierto, en el caso de Carlos Melo, ayer hubo una rueda de prensa donde el abogado de Carlos Melo hizo algunas consideraciones. Vamos a ver qué dijo el abogado de Carlos Melo. El día de hoy, esta convocatoria es en ocasión de elevar una denuncia al Poder Judicial, específicamente a la presidenta del Circuito Judicial de Caracas, la doctora Solchi Delgado. Ello en virtud de que el ciudadano Carlos Melo fue aprehendido en fecha 30 de agosto del presente año. El día 3 de septiembre celebramos su audiencia preliminar, su audiencia de presentación, y allí la jueza acordó darle una medida cautelar sustitutiva de libertad, el cual consistía en presentaciones periódicas cada 8 días al tribunal y la presencia de 2 fiadores. Conocí en el día de ayer, final del día de ayer, de que salió una resolución de la presidencia del circuito con fecha 19 de septiembre. Fue ayer que salió, donde está creada la jurisdicción para resolver las fianzas, y por lo que estimo que Carlos Melo en el día de hoy, máximo tardar mañana, Carlos Melo debe estar en libertad. De no hacerlo, entonces necesariamente tendremos que invocar una acción de amparo ante la Sala Constitucional contra la presidenta del circuito, pues está violando un derecho fundamental como es el derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, esa rueda de prensa, Daniel, como tú sabes, fue ayer. Se espera la libertad de Carlos Melo para el día de hoy. Ojalá sea así, desde este programa solidarios con su esposa, muy agradecidos con los abogados. Esperamos que nuestro compañero salga en libertad hoy, pero él no es el único, quedan otros allí. Estaremos vigilantes de lo que ocurre con ellos. El tiempo se ha acabado, Daniel. Tendremos otra oportunidad para seguir analizando los temas del país. Como siempre, amigos, la clave para resolver estos problemas es a través del ejercicio ciudadano, en particular del ejercicio del voto. Recuerden que en política no hay batallas definitivas. Nos vemos la semana que viene.